La infección por el virus BK se presenta en casi el 90% de las personas. A pesar de ello, es muy poco conocida. Cómo se transmite, qué es lo que lo produce en tu cuerpo y cómo se comporta la infección. Quédate que te lo cuento. Soy la doctora Pris Villalbazo, soy médico nefróloga y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. El virus BK es un virus de doble cadena, miembro de la familia de poliomavirus. Se conocen 6 tipos de virus basados en sus genes, pero el más común es el tipo 1, que se presenta hasta en el 80% de los casos. La infección se produce en la mayoría de las personas durante la juventud. Se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, aunque también se ha encontrado en secreciones genitales y existe la posibilidad de transmisión a través de la placenta durante el embarazo. Y en personas que no tienen comprometido su sistema inmunológico, pasa desapercibido, ya que no genera síntomas o se manifiesta como una infección de vías respiratorias leve, especialmente en la infancia. ¿Y entonces cuál es su importancia y por qué conocerlo? Primero, porque tiene la capacidad de llegar hasta las células de tu riñón y lo que normalmente ocurre es que nunca dejas de llevar el virus contigo, lo que significa que en un momento en que tu sistema inmunológico se encuentra debilitado, puede ocasionar problemas. Esto es de vital importancia, ya que si inicias algún tratamiento que afecta a tu sistema inmunológico, como es el caso del trasplante renal, el virus puede reactivarse. En este caso, el daño que produce puede llevar a falla renal y pérdida del riñón que se ha recibido luego del trasplante. Además, la presencia de la infección suele asociarse a un aumento en la posibilidad de desarrollar un rechazo del trasplante. Los principales factores de riesgo asociados al daño ocasionado por el virus BK son los siguientes. Si el donante tiene edad avanzada, es cadavérico o tiene la infección por BK. Si el receptor del trasplante tiene edad avanzada, es hombre, tiene obesidad, diabetes, niveles elevados de albúmina en sangre o un recuento bajo de neutrófilos. Finalmente, la falta de compatibilidad entre el donante y el receptor suele aumentar la probabilidad de reactivación de la infección. La mejor forma de diagnosticar la infección es mediante la realización de una biopsia del injerto. Sin embargo, al considerarse un procedimiento que invade el cuerpo del paciente y puede tener complicaciones, se cuenta con la opción de buscar la presencia del virus en la sangre del paciente mediante una PCR en tiempo real. Hasta este momento seguramente te estás preguntando si existe un tratamiento para la infección. Desafortunadamente, no. La actitud clínica ante la presencia de la infección suele ser el disminuir las dosis de inmunosupresores, realizando mediciones cada 4 semanas para evaluar la desaparición del virus de la sangre del paciente. La indicación para iniciar tratamiento suele ser el número de copias detectadas, ya sea más de 1000 copias por mililitro durante al menos 3 semanas o una sola determinación con más de 10.000 copias por mililitro. La principal consecuencia de este tipo de medidas suele ser el aumento en la tasa de rechazo relacionada con la disminución de inmunosupresores. Aunque se continúa estudiando la posibilidad de administrar medicamentos que funcionan para controlar otro tipo de infecciones virales, hasta el momento no se ha logrado éxito. Algunas otras opciones son la aplicación de globulina intravenosa y leflunomida, pero por el momento no cuenta con suficiente evidencia que respalden su efectividad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.